Comenzamos Argumentos. Nos acompaña en este segmento para la entrevista y el análisis el economista José Manuel Puente, además profesor universitario. Muy buenas tardes, bienvenido a este punto de encuentro, Argumentos. Muy buenas tardes, Rosa. Gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros. Antes de la pausa estábamos haciendo un repaso de los anuncios por el Ejecutivo en referencia a que inversionistas extranjeros, nacionales, ahora pueden invertir en la bolsa de valores y comprar acciones entre 5 y 10% de empresas públicas como CanTV. Estamos hablando también de empresas mixtas de petróleo. Ahora vamos al trasfondo, ¿no? ¿Por qué ese cambio en el gobierno de Nicolás Maduro en referencia a temas que, bueno, pensábamos que esto no iba a suceder, ¿no? Su posición como economista. Bueno, creo que vale la pena revisar en 2 minutos lo que ha pasado en los últimos 22 años y de dónde viene esto. El gobierno inicia su periodo en el 99 expropiando, nacionalizando empresas. Más de 300 empresas fueron expropiadas y nacionalizadas. Muchas de ellas, por no decirlas todas, fueron quebradas, llevadas a situaciones financieras muy penosas, de gran déficit presupuestarios, pero además ninguna de ellas produce bienes y servicios de calidad. Veamos ABA CanTV. Hoy en día ABA CanTV es una empresa financieramente deficitaria que produce un servicio de muy baja calidad y donde gran parte de los usuarios han migrado a empresas privadas. Entonces, Sí, hemos visto innumerables quejas con el tema de CanTV, han incrementado los precios, el servicio pues sigue presentando fallas. Ahora mismo, hoy recibíamos denuncias de distintos sectores de la ciudad capital en referencia al tema de CanTV. Entonces, con ese escenario, uno se pregunta, pero entonces, ¿quién va a querer invertir en estas empresas en la situación en la que se encuentran en la actualidad? ¿Es posible cómo atraer a los inversionistas? Claro, entonces en ese contexto de empresas quebradas que tienen balances deficitarios y que producen muy pobre calidad de bienes y servicios, el gobierno ahora revierte completamente su política económica y pretende privatizar las empresas. Pero obviamente lo va a tener que hacer a precio de gallina flaca y uno siente mucha desconfianza de cómo se va a dar ese proceso, si va a ser un proceso transparente, un proceso donde tengan acceso de manera universal todos los inversionistas, o va a ser asignaciones a dedo para beneficiar a grupos económicos específicos cercanos al gobierno. Entonces uno de manera uno duda mucho de la transparencia de ese proceso y de que sea efectivamente un proceso donde vayas a beneficiar a la mayoría y no a un pequeño grupo que esté cercano al poder de acceso a esas empresas que hoy en día son deficitarias y puedes comprar a precios de gallina flaca, así de sencillo. Muchos sectores hablaban de eso, de exigir transparencia, pero si estas empresas van a la bolsa de valores, pues también deben cumplir un requisito y también hay ley de protección para los inversionistas, ¿no? O sea, buscar la forma en que esto pueda ser atractivo y generar confianza. Sí, bueno, claro, lo primero es que esas empresas tienen que publicar sus balances financieros. Las empresas públicas, ninguna lo publican. Esas empresas tienen que pasar por un filtro, publicar sus balances financieros, su situación financiera en general, y las personas que participen en esas subastas públicas universales también tienen que ser clasificadas. Si tú quieres gerenciar una empresa de telecomunicaciones, tienes que tener experiencia, el know-how de cómo hacerlo. Claro. Entonces, eso también es fundamental. De lado y lado tiene que haber un proceso bien pensado, bien hecho por el bienestar del país, para que esas empresas sean adquiridas por personas solventes al mejor precio posible y que además después puedan generar servicios de calidad para los venezolanos. Además que estamos hablando de un país que, bueno, es víctima del tema de las sanciones, que si bien no generaron el problema económico en nuestro país, obviamente han agravado la situación. Ahora, esto de cierta forma, al colocar estas empresas del Estado y que puedan comprar accionistas, inversores privados, extranjeros, digamos, ayudaría a evitar el tema de las sanciones, a evadir, a sortear de alguna manera esta política. No, la idea de fondo es que el gobierno dice algo en que yo estoy totalmente de acuerdo. Yo no sé si en verdad lo ha entendido, pero este país para crecer a altas tasas necesita de inversión privada nacional e inversión privada internacional. Parte del drama de Venezuela, y es porque ha tenido el peor desempeño macroeconómico de todos los países de Sudamérica en los últimos 22 años, es porque prescindió completamente de la inversión privada nacional y de la inversión internacional. Si uno va a la data publicada por CEPAL, la Comisión Económica para América Sí. Latina, Venezuela tiene el menor flujo de inversión directa extranjera de todos los países de América Latina. Es decir, Venezuela no ha tenido la gasolina para crecer a altas tasas. El gobierno dice que ahora ha entendido esa realidad después de 22 años, un poco tarde en mi opinión,
Pero bueno, ojalá lo haya entendido y ahora quiere atraer inversión privada nacional e internacional. Si esa es la intención, pues bienvenido. Sí, Venezuela necesita grandes volúmenes de inversión privada nacional e internacional para poder desarrollar toda su potencialidad y crecer a altas tasas, como lo estaba haciendo, lo hizo Perú durante muchos años, lo ha hecho Colombia en alguna medida, Chile, etcétera, etcétera. Fíjese, por aquí leía un tuit de La Tabla, donde ellos decían que en noviembre de 2010 Chávez promulgó la Ley de Bolsa Pública de Valores, que el objetivo en su momento era crear un escenario para transar títulos y papeles de compañías del Estado como CanTV. Digamos que esto ya fue contemplado en el año 2010 y 12 años después se está realizando. Así es, hay un rezago. En los últimos 20 años ha habido diferentes amagues para supuestamente racionalizar el manejo de esas empresas y incorporar la inversión privada, pero no se ha hecho. Este pareciera que es el primer intento serio de hacerlo. Lo que pasa es que, como hemos hablado, ya muchas de esas empresas están quebradas, tienen un desempeño financiero muy pobre y casi todas producen bienes y servicios de muy pobre calidad. En ese contexto, el precio que se puede lograr por esas empresas es muy bajo. Es decir, esto ha sido un costo terrible para todos los venezolanos, que sus empresas públicas han ido a la quiebra, que hoy en día el precio de mercado de esas empresas es muy bajo y eso ha tenido un impacto patrimonial tremendo para el país y para todos los venezolanos. Ahora la población se pregunta cómo se traducen estos anuncios económicos, estos cambios que estamos observando en nuestro país en mejoras, ¿no? Estamos hablando de un país donde la población está preocupada porque tenemos el peor salario en América Latina, debajo de países como Cuba, como Haití, catalogado como el país más pobre de la región. Entonces la gente dice, bueno, estos cambios, ¿en qué forma y en qué momento nos van a beneficiar? Porque la gente está esperando soluciones ya, soluciones hoy. Rosa, ese punto es importante. Esta es la primera vez en el último siglo que el salario mínimo y promedio venezolano está por debajo del de Cuba, el de Haití o el de Honduras. Es algo asombroso. Hace 25 años atrás, A pesar de tantos aumentos. pensar que el país con las principales reservas petroleras del mundo iba a tener el salario mínimo y promedio más bajo del continente era impensable. Entonces, eso es lo que ha ocurrido después de 22 años de errores en materia de política económica. Pero entonces ahora tu pregunta. Estas privatizaciones son solamente una pata de lo que tiene que ser un programa integral de reformas económicas, donde tenemos que comenzar por un programa de estabilización, tienes que estabilizar el enfermo, tienes que llevar a cabo política fiscal, monetaria, cambiaria, que logre generar equilibrios macroeconómicos. ¿Qué significa eso en español? Recuperar crecimiento a altas tasas, al 7, 8, 10%, esta economía puede crecer esa tasa, recuperar el control del nivel de precios de la economía. Venezuela sigue teniendo, salimos de la hiperinflación, pero sigue teniendo la inflación más alta del mundo y 30 o 40 veces por encima de América Latina. Tenemos que estabilizar el nivel de precios de la economía con política fiscal, monetaria y cambiaria adecuada y después generar política macroeconómica para que haya pleno abastecimiento de bienes y servicios. Después de que logras estabilizar al enfermo, te puedes ir a un programa de cambio estructural y cambio institucional y para eso necesitas ayuda financiera importante del resto del mundo, ir a los multilaterales, ir a la comunidad internacional, porque no tienes por sí solo la capacidad de salir del hoyo en el que te encuentras. Recordemos que Venezuela desde el año 2017 está en default, en cesación de pagos, tiene una deuda vencida hace 5 años que no tiene capacidad de asumirla por sí sola, necesita dinero de los multilaterales y de los mercados internacionales y la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá, y con eso llevar a cabo un programa, y con eso cierro la idea, un programa de cambio estructural donde logres finalmente diversificar esta economía y dejes de ser una economía monoproductora solo dependiente del petróleo. Y después de ese año 2017, en el 2020 llegó la pandemia. Bueno, en fin, una serie de situaciones y circunstancias, aunado el tema de las sanciones, entre otras aristas y variables que obviamente pues aumentaban la preocupación. Y sin embargo, pese a este escenario, hemos visto también informes y economistas que dicen y distintas organizaciones económicas que avisoran que Venezuela va a tener un crecimiento. De esto vamos a estar hablando al regreso de la pausa y también vamos a leer algunos de los comentarios que ya nos han llegado con la etiqueta Argumentos Economía. Gracias por estar allí con nosotros, que ya regresamos, no se aparten.